la recepción de mensaje. Controla cómo se envía el mensaje, porque tenemos que respetar el protocolo. Si yo quiero mandar un mensaje, tiene que tener cierta estructura, cierto contenido, para que el que lo reciba del otro lado lo interprete y cuando devuelva la información la devuelva acorde a lo que establece el protocolo para que cuando la reciba el cliente de este lado también la pueda interpretar. Controla recepción, envío y recepción de mensaje. Entonces voy a tener un control de que el paquete fue de forma correcta, llegó al destino, el destino me va a confirmar que lo recibió, me va a devolver una información, me va a devolver algo, yo lo voy a recibir y le voy a confirmar al destino de que recibí su respuesta. De eso se encarga toda la infraestructura interna de la red, todo ese conjunto de routers y de protocolos que hay en marcha, que son los que permiten la comunicación entre distintos tipos de sistemas. Vamos a ver que hay distintos tipos de protocolos. En función del tipo de servicio que yo esté utilizando, voy a utilizar distintos tipos de protocolos. Por ejemplo, HTTP para la navegación web, TCP/IP para lo que es toda la parte de la estructura de datos, del armado del paquete y del control de envío y recepción de mensajes, y Ethernet, que es un protocolo que está vinculado ya al medio físico, cómo se va a transmitir esa información. Todos estos protocolos tienen una serie de estándares en Internet que se llaman RFC, Request for Comment, que son armados por la IETF, Internet Engineering Task Force. Los RFC son muy comunes porque cada protocolo tiene un RFC, todo en Internet tiene un RFC. El RFC es la descripción del protocolo, es la descripción de cómo funciona el protocolo, de cómo se tiene que utilizar el protocolo, de cómo se tienen que estructurar los datos del protocolo. Vamos a ver que hay distintos tipos de protocolos. Vamos a ir viéndolo a medida que vamos avanzando, los distintos tipos de protocolos. Bien, dijimos que había distintos tipos de dispositivos que corrían aplicaciones. Estas aplicaciones tienen distintas maneras de funcionar y de comunicarse. Internet permite aplicaciones distribuidas, por ejemplo. ¿Qué son aplicaciones distribuidas? Se ejecutan en los propios sistemas terminales. Intercambian datos entre sí, por ejemplo, el servicio web, la wiki, Facebook, VoIP, que es telefonía sobre Internet, email, juegos, e-commerce, base de datos, compartir archivos. Son distintos tipos de servicios. Las aplicaciones distribuidas se dividen en dos partes. Vamos a ver más adelante que esta aplicación distribuida se las conoce como cliente-servidor. Porque tiene una aplicación del lado del cliente que se ejecuta, que normalmente es la que inicia la petición de información en la red, y eso termina, valga la redundancia, en un sistema terminal, que es un servidor, que es el que va a procesar esa petición y va a devolver algo. Digo algo porque no sé todavía qué tipo de servicio voy a usar, pero el servidor algo me va a devolver. Me va a devolver una respuesta, un archivo, un streaming, una página web, no sé. Depende de qué servicio esté utilizando. Vamos a ver que hay dos tipos de servicios. Ahora los vamos a mencionar y más adelante los vamos a ver en forma más detallada. Servicios orientados a la conexión y servicios no orientados a conexión. Los orientados a conexión son servicios de entrega confiable, o sea, se garantizan los datos, se garantiza el envío y se garantiza la recepción. Por ejemplo, compartir archivos. Compartir archivos tengo que tener una conexión confiable, porque si yo estoy compartiendo archivos entre dos hosts, si yo pierdo un pedacito de algún paquete con algún pedacito de datos
de ese archivo, cuando llegue del otro lado, ese archivo va a estar corrupto. No sé si alguna vez les ha pasado, para eso también existen los checksum, de bajar una ISO y tratar de utilizarla y da error. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo algún error de comunicación y se perdió algún paquete de datos o se perdió en la comunicación o se perdió en el momento de la escritura o en el caché de la máquina y esa imagen ISO está corrupta, no es exactamente igual a la original. Para eso existen los archivos de checksum, donde yo puedo hacer un checksum de lo que bajé, eso me va a devolver un valor que yo lo voy a comparar con el valor que me ofrece el servidor donde está guardada la imagen ISO y tiene que coincidir. Si no coincide ese valor, quiere decir que mi imagen no es igual a la del servidor. Y después tengo servicios no orientados a la conexión, que son sin garantía sobre la entrega de datos. Se llaman best effort, el mejor esfuerzo. O sea, vos me pedís datos, vos me pedís algo y yo te doy. No sé si te llegó o no te llegó, no me interesa. Vos me pedís hacer una petición y yo te atiendo y te la entrego. Te entrego datos. Hago el mejor esfuerzo por entregártelo, pero no hago ningún tipo de control sobre la conexión. Bien, acá nos vamos a meter un poco justamente lo que estábamos hablando. Vamos a meter más de lleno. Sistemas terminales, estamos hablando de dispositivos que están en los extremos. Normalmente estos dispositivos son o computadoras o servidores o dispositivos que consumen internet. Celular, televisor, volvemos con el lavarropa, con la cafetera, con el aire acondicionado, con lo que sea. En el medio tenemos el núcleo o centro de la red, que es la interconexión de routers. Fíjense en esta imagen, se ve el mouse, ¿no? Sí, profe, se ve. Perfecto. Si yo me enfoco en esta nube de acá arriba, esta nube tiene estas pequeñas rayitas que son medios de comunicación hacia otra red o hacia un dispositivo, y en medio tengo un conjunto de routers que están interconectados entre sí. Esto es el núcleo o centro de la red. Un proveedor, un ISP, se va a conectar a este núcleo a través de, por ejemplo, en el caso de una conexión internacional, una fibra óptica submarina, se va a conectar a este núcleo para tener acceso a Internet. Las redes móviles de telefonía también están conectadas a este núcleo. Y mi red residencial, esto es lo que yo tengo en mi casa, un pequeño routercito, que es donde me conecto con el celular, mi notebook, está conectado a través del ISP, yo estoy conectado al ISP, que tiene su propia red, y el ISP es el que está conectado a la estructura grande de Internet, al núcleo, centro de la red. Este núcleo o centro de la red son las interconexiones de routers. Es ese conjunto, esa malla de routers que hay a nivel mundial que permite que Internet funcione. Estos routers tienen, para que funcionen, para que se puedan conectar entre ellos, tienen lo que se llama una red de acceso. La red de acceso es el medio físico y los enlaces de comunicaciones que existen para que todos estos routers se puedan interconectar entre ellos, para que un proveedor se pueda conectar al núcleo de la red, para que una antena de celular se pueda conectar a Internet, para que una empresa u organismo se pueda tener un acceso de tipo corporativo de mayor ancho de banda con mejor calidad de servicio, o una red residencial se pueda conectar a un ISP para tener acceso a Internet. Esas rayitas negras que son las que nos permiten, que nos marcan las conexiones, es la red de acceso. Son distintos medios físicos que establecen enlaces de comunicación. Estos distintos medios físicos pueden ser de distintos tipos. De hecho, dentro del núcleo vamos a encontrarnos que hay
distintos tipos de enlaces, distintos tipos de medios que van a ir intercambiando su tecnología para lograr la transmisión de datos. El ejemplo más claro lo tenemos con la red móvil. Yo tengo una antena que transmite ondas para que un celular se pueda conectar de forma inalámbrica, pero para que este celular tenga internet, esta antena tiene que estar conectada a un router por algún medio físico. Lo más probable es que sea un cableado o una fibra óptica. Y este router a su vez tiene que estar conectado a un ISP o a la estructura central al núcleo de Internet. Bien, ahora me voy a enfocar en este routercito de acá de la red residencial. Esta pequeña nubecita es mi red, mi LAN, mi Local Area Network, la red que yo tengo dentro de mi casa. Al tener una conexión inalámbrica puedo tener varios dispositivos conectados. O de forma inalámbrica o de forma física, puedo tenerla con un cable de red, lo que sea. Este routercito, además de encargarse de hacer la conversión de medios, es el que está conectado a mi ICP, que es el que me brinda el acceso a Internet. Este routercito para mí es el borde de la red. Mi red está acotada a mi casa, por eso se dice que es una LAN, una red local. Y este dispositivo es el que se conoce como dispositivo de borde o de frontera de la red, porque es el dispositivo que tiene dos patas. Tiene una pata para adentro, que es el que me da acceso a mi red local, y una pata para afuera del borde para conectarse a otro switch de borde de mi ICP. Mi ICP puede tener varios switches, algunos internos y distintos routers que pueden estar por afuera haciendo un anillo, haciendo el borde de la red del ISP. Ahora, alguno de estos routers tiene que estar conectado al núcleo de Internet, pues si no, no tendría acceso a Internet. ¿A dónde se conecta? A un router de borde del núcleo de la red. Ese router de borde está conectado con muchísimos routers dentro del núcleo que hacen que todo el tránsito de datos fluya dentro de Internet. Piénsense que Internet es una red a nivel mundial, así que este núcleo es inmenso. Bien, habíamos hablado de aplicaciones distribuidas, también conocidas como modelo cliente-servidor. Los host clientes hacen solicitudes y reciben respuestas de un servidor. El ejemplo más sencillo de esto es el servicio web. Cuando yo voy a navegar por una página web, desde mi cliente, desde mi host, a través del navegador, acá está la aplicación distribuida, desde el navegador, yo ingreso una URL y esa URL se va a convertir en una petición que va a navegar, va a pasar por internet, por todo mi ICP, por los routers de borde, por todo el núcleo de la red, para llegar a un host terminal que es el servidor web. El servidor web recibe esta petición, procesa y le manda la información de vuelta a internet, le manda la información al cliente por internet para que el cliente la reciba y pueda ver la página web en su equipo. ¿Por qué decimos que la aplicación se ejecuta en el cliente? Porque el navegador yo lo estoy ejecutando en mi PC y el navegador hace la petición al servidor. El servidor lo que hace es devolverle una serie de información codificada que llega al cliente y el navegador procesa esa información que recibe
para poder visualizarla. Acuérdense cuando hablábamos de compilador y de intérprete. El navegador web es un intérprete porque recibe del servidor web un conjunto de información en formato HTML. No recibe una página web. Lo que recibe es un código de programación en HTML que el navegador web es un intérprete de HTML y a medida que lo va leyendo va armando la página web en mi PC. Este es el ejemplo más simple y sencillo que hay de modelo cliente-servidor. Y este utiliza un solo protocolo, HTTP o HTTPS, que es lo mismo, pero uno es encriptado y el otro no. HTTP es un protocolo de transferencia plana de datos y HTTPS la misma información va encriptada, con lo cual tiene mayor seguridad. Otro modelo de cliente-servidor mucho más complejo es el servicio de correo electrónico. ¿Por qué es mucho más complejo? Sigue con el mismo criterio, cliente-servidor. Tengo una aplicación que corre del lado del cliente y tengo una aplicación que corre del lado del servidor. Pero es mucho más complejo porque el servicio de correo utiliza varios protocolos, no utiliza uno solo, como el caso de la navegación web que usa HTTP. Yo tengo varios protocolos. El MUA es un, ¿cómo se llamaba esto? Mail User Agent, un agente de correo de usuario. Acá yo tengo una aplicación que es un cliente de correo, una aplicación que yo instalo en mi equipo. Por ejemplo, dentro del software libre, la más conocida es Thunderbird como cliente de correo. También conocemos Outlook Express, que son aplicaciones que se instalan en la PC. Ese es un cliente de correo. Bueno, esa es una parte de la aplicación distribuida. Esa es la parte que perdí el mouse. Ya está. Que se va a encargar de hacer la petición al servidor de correo. Ahora, esa aplicación, para que funcione, yo tengo que configurarla, tengo que brindarle una serie de datos. Por ejemplo, tengo que decir cuál es la dirección de correo que voy a utilizar. Le tengo que indicar un nombre de usuario y una clave para conectarme al servidor y validarme en el servidor. Y tengo que decirle dónde está el servidor. ¿Cómo le digo dónde está el servidor? Se lo digo con un nombre o con una dirección IP. Cualquiera de las dos formas es válida. Un nombre sería una URL, correo.gmail.com. O decir, el servidor de correo está en 64963512, que sería una dirección IP. Todo nombre, toda URL se termina convirtiendo en una dirección IP. Así que es indistinto si yo le pongo el nombre y si conozco la dirección IP, le puedo poner la dirección IP. Con eso le indico al cliente la dirección de destino, dónde está el servidor. Para que cuando salga a surfear por internet lo encuentren a través de ese núcleo de routers que hay en internet, logre llegar hasta el servidor de correo. Porque yo no tengo ni idea dónde está el servidor de correo físicamente. Tampoco me interesa. Yo lo que sé es que tengo una cuenta de Gmail que la configuro en el Thunderbird y que quiero leer mis correos de Gmail en mi PC. Y necesito esos datos. Bien, configurado el cliente, viene la segunda parte de la aplicación distribuida, que es la que está en el servidor, el MTA, el Mail Transport Agent, la agente de transporte de correo. El servidor de correo utiliza varios protocolos. Uno de los más conocidos es el SMTP, que es el servidor de salida, el protocolo de salida. El SMTP es el protocolo que yo utilizo para enviar correo. Y después tenemos otros protocolos como POP o IMAP
que se usa del lado del cliente y del servidor también para recibir los correos, para poder descargar los correos. Vamos a ver que hay diferencias entre estos dos protocolos que, si bien cumplen la misma función, que es ir desde un cliente a un servidor de correo a buscar los correos del usuario, se comportan de manera distinta, tanto en el cliente como en el servidor. El que se comporta igual es el SMTP, funcione donde funcione, porque el SMTP tiene una sola función, que es enviar el correo. Entonces, cuando este fulanito le quiere escribir un correo a este, supongamos que este tiene una cuenta de Hotmail y este es un servidor de Hotmail. Y este tiene una cuenta de Gmail y este es un servidor de Gmail. Estos servidores están en lugares distintos a nivel mundial y conectados a Internet. El cliente arma una petición SMTP al servidor de Hotmail, que es donde tiene su cuenta. El servidor de Hotmail la recibe, dice, ¿quién manda esto? Esta cuenta. Ah, sí, esta cuenta yo la tengo, el usuario está validado, lo conozco, mandame el correo. Manda el correo y en el correo, en el encabezado del correo, está la dirección de destino. La dirección de destino dice @gmail. Este servidor dice, yo no tengo gestión sobre el dominio Gmail. Así que voy a averiguar, voy a preguntar dónde está el servidor de Gmail. Consulta a los servidores DNS y los servidores DNS le va a decir que el servidor de Gmail tiene tal dirección IP. Entonces, con el mismo protocolo SMTP, ese correo, así como lo recibió, lo manda a este servidor. Este servidor lo recibe y dice, este servidor es para tal cuenta @gmail. Ah, sí, yo tengo la gestión del dominio Gmail. A ver la cuenta, tengo la cuenta. Guardo el correo en la casillita del usuario. Lo dejo guardado acá. Perfecto. Se terminó la comunicación. Eso fue una comunicación SMTP. Del cliente al servidor y del servidor al servidor. Los dos usaron SMTP para enviar. Ahora este fulanito se sienta en la computadora, prende, abre su cliente de correo y, utilizando un protocolo o POP3 o IMAP, se va a conectar a su servidor de correo para buscar los correos de su cuenta. Los dos protocolos tienen la misma funcionalidad, que es de un cliente ir a buscar los correos a un servidor, pero se comportan de manera distinta. Son las 20. POP va y trae todos los correos que hay en el servidor de este usuario, los trae y los guarda en el cliente, los guarda acá, y los borra del servidor. Así funcionaba originalmente POP. Después vino POP 3, que se le permitía hacer algunos retoques de configuración, donde uno podía decirle, déjame una copia del correo en el servidor, porque si a mí se me rompe la PC, pierdo todos los correos. Bien, esa fue la evolución de POP a POP 3. Pero este mecanismo traía acarreado otro problema, que mis correos quedaban en esta PC. Entonces, si yo me iba a otra PC a trabajar, no podía acceder a mis correos, porque estaban guardados localmente acá. Así es como surge IMAP. IMAP es un protocolo de acceso a los correos de un servidor con un esquema totalmente distinto. IMAP lo que hace es, lo que se hizo fue crear otro servidor más, que es una aplicación web que emula un cliente de correo en formato web accesible desde el navegador o desde un cliente de correo también, pero la idea original es con IMAP acceder desde un navegador, o sea, yo desde cualquier máquina esté conectada a internet, accedo a ese cliente web, como es el caso de Gmail, por ejemplo, ingreso con mi usuario, mi clave, el servidor webmail me reconoce y va a buscar los datos, va a buscar los correos del servidor. ¿Qué es lo que hace IMAP? IMAP no trae los correos,
porque como está en un navegador web no tiene dónde guardarlos. Y otra cosa interesante que hacía IMAP, porque se desvirtuó bastante el funcionamiento de IMAP, es que ahorraba mucho ancho de banda y era mucho más rápido que el POP. ¿Por qué? Porque cuando se conectaba al servidor, la petición la hacía a través del protocolo IMAP. Entonces el servidor sabía que eso era una petición IMAP y el servidor se comportaba de otra manera, respondía de otra manera, respondía distinto a una petición POP. Con IMAP lo que hace es valida el usuario, dice sí, el usuario que se conectó es un usuario válido, va a la casilla donde están los correos de ese usuario y le manda los encabezados de los correos. Le manda el origen, quién envió el correo, fecha y hora que lo envió, el asunto y nada más. Entonces, toda esa información la genera en un archivo y le manda ese archivo con todos esos datos. El servidor webmail arma una página web con el listado de correos. Pero solamente tiene los encabezados, no está el correo. Entonces, si yo le hago un clic en la interfaz web a un correo, el servidor webmail se vuelve a conectar al servidor de correo y le dice, ahora mandame el correo, este correo puntual, el que tiene el ID 325 de este usuario. Ahí el servidor de correo carga todo el correo completo y le manda ese correo puntual para que se abra en una ventana todo el correo. Entonces ahí tenemos el cuerpo del correo y eventualmente si hay algún archivo adjunto, también el archivo adjunto. Eso hace que la comunicación sea mucho más fluida y más ágil el cliente de correo. Bueno, IMAP en ese momento fue una solución muy interesante porque en la época en que surgió IMAP no había los anchos de banda que existen hoy, con lo cual fue una solución muy buena porque POP3 se hacía lento, con el tema de que como trasladaba todos los correos y al riesgo de perderlos si se me rompía la PC, IMAP vino a solucionar un problema interesante, que era la portabilidad de poder acceder a los correos desde cualquier lugar y de una forma mucho más rápida. Con el tiempo fue evolucionando la tecnología, fueron evolucionando las comunicaciones, los anchos de banda se hicieron cada vez más grandes. Entonces IMAP empezó a comportarse cada vez más parecido a POP3. Los clientes de, los clientes de aplicación ya permitían que uno se trajera los correos y los guardara físicamente en la PC, pero mantuviera una copia en el servidor, cosa que si yo después iba a otra PC y me conectaba con un cliente web a mi cuenta, seguía teniendo los correos, seguía teniendo acceso a mis correos. Entonces ahí tenemos un modelo cliente-servidor mucho más complejo no tanto de usar, sino de configurar, porque requiere muchos protocolos. Cada protocolo tiene una funcionalidad muy específica y tiene su RFC que dice cómo se tiene que armar el paquete, cómo se tiene que enviar, cómo se tiene que recibir y cómo se tiene que responder. Esto permite, por ejemplo, al tener un protocolo con reglas claras, que yo en mi PC pueda usar cualquier cliente de correo. Yo puedo configurar un Outlook Express o un Thunderbird o un Kmail como cliente de correo y no tengo problema, me voy a conectar a cualquier servidor de correo. ¿Por qué? Porque respeta los protocolos. Tiene bien claro cómo enviar un correo utilizando SMTP y tiene claro cómo pedir a un servidor un correo por POP3 o por IMAP. A su vez, los servidores, que esa es la parte más compleja, atienden tres protocolos. El servidor está escuchando con tres orejas. Está escuchando por un lado el protocolo SMTP, está escuchando por otro lado el protocolo POP3 y por otro lado el protocolo IMAP. Y con IMAP se sumó un servicio más que es el webmail, que yo necesito tener un servidor de webmail
que gracias a los protocolos yo puedo utilizar cualquier servidor de webmail con la interfaz que más me guste, mientras soporte, bueno, todos los webmail soportan IMAP, la única manera funcional que tiene IMAP. Al conocer el protocolo IMAP se van a conectar con cualquier servidor que tenga servicio IMAP y vamos a poder tener una interfaz web, un cliente web de correos. Ah, me cansé. ¿Dudas? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, Sí, ¿puede explicar el protocolo POP nuevamente, por favor? sí. El POP3, en realidad yo le digo POP3 porque es el último protocolo disponible, pero en realidad originalmente se llamaba POP. El protocolo POP es un protocolo para ir a rescatar los correos que están en un servidor. Lo usa el cliente, lo usa el usuario final en un cliente de correo. La particularidad que tenía el protocolo POP es que cuando se conectaba al servidor traía todos los correos que tenía la cuenta, los traía a la PC y los borraba del servidor. Entonces los correos quedaban almacenados en la PC. Si a mí se me rompía la PC, yo perdía los correos. O si yo me iba a trabajar a otra PC, no tenía acceso a mis correos. De ahí donde surge después IMAP, que fue la alternativa a POP. Tanto el POP como el IMAP son protocolos para el MUA, para el Mail User Agent, para el para el cliente de correo. Son protocolos que me van a permitir que yo pueda visualizar los correos que están en el servidor. SMTP es un protocolo de envío de correos. Se usa solamente para enviar, tanto desde el cliente al servidor como de servidor a servidor. Eso solamente para enviar correos. POP y IMAP son para recibir y SMTP es para enviar. Ahora, en un servidor funcionan los tres juntos. Porque un servidor tiene que escuchar SMTP cuando alguien manda un correo o SMTP cuando tiene que mandar a otro servidor un correo y estar escuchando POP o IMAP cuando un cliente se conecta y quiere bajar los correos por POP. POP3 es la versión nueva de POP. Así que vamos a llamarle POP3. Por POP3 o por IMAP. Eso depende de cómo configuremos el correo. Hay muchos proveedores que ya el servicio de POP lo han empezado a dejar de lado y se han enfocado fundamentalmente en IMAP. Sobre todo porque cada vez hay menos clientes de correo, cada vez menos gente que instala un cliente en en la PC. Normalmente se utiliza la interfaz web, que es mucho más flexible, más amigable y eh, más transportable. O sea, yo puedo acceder a mis correos desde cualquier navegador web que esté conectado, cualquier máquina que esté conectada a internet y desde un navegador web yo puedo acceder a mis correos. Pero el POP todavía se sigue usando mucho a nivel organismo, a nivel organización, a nivel empresa, que tienen sus servidores de correos internos dentro de la empresa. El POP todavía se sigue utilizando bastante. ¿Aclarada la duda? Sí, profe, gracias. Bien. Vimos el modelo cliente-servidor. Ahora vamos a ver el otro modelo de comunicación que hay, que es el peer-to-peer. Peer-to-peer es de par a par. A diferencia del cliente-servidor, el peer-to-peer o no tiene servidores o hay un mínimo uso de servidores dedicados. No requiere fundamentalmente de un servidor, depende del tipo de servicio. Entonces, para entenderlo, vamos a traer dos servicios. Skype, no sé si lo conocen. Skype es un servicio para hacer videoconferencias. Fue lo primero, uno de los primeros servicios que surgió
que nos permitía hacer videoconferencias a través de Internet. Algo parecido al Zoom, al Meeting de ahora, al Jitsi. Pasa que este era un programa que se instalaba en la PC. Skype es uno de los que usa un servidor, pero hace un uso mínimo del servidor. Porque, por ejemplo, yo ponía en marcha el programa Skype y con un usuario y una clave me conectaba al servidor para decirle al servidor, estoy en línea, estoy conectado. El servidor, ¿qué es lo que hacía? Se fijaba en los datos de mi cuenta, en la base de datos de usuario, que otros usuarios me tenían a mí como contacto y le mandaba la información de que este usuario está en línea, que se acaba de conectar, por si alguno quería conectarse conmigo. Si este cliente que está acá quería conectarse conmigo, le decía al servidor, quiero conectarme con este, y el servidor lo que hacía es darle los datos de mi equipo para que la comunicación después se hiciera de equipo a equipo. Usaba Internet para comunicarse de un equipo a otro. Ahí donde venía el peer-to-peer. Ahí ya no necesitaba más el servidor. ¿Conocen uTorrent? ¿Conocen uTorrent? Skype sí No, lo conocía y ese no. Bien. La más sanita del grupo, porque los otros que lo conocen se quedan calladitos porque uTorrent es para piratear. Pichine. uTorrent es un servicio de peer-to-peer donde se instala un software, uTorrent en una PC, pero no requiere de servidores porque la misma PC, el mismo software, tiene la doble funcionalidad, funciona como cliente y como servidor. Cuando yo instalaba el software de uTorrent y me conectaba a Internet, automáticamente empezaba a buscar servidores de equipos con uTorrent conectado y se anunciaba de que estaba conectado y que tenía servicios para ofrecer. Entonces cada equipo con el software de uTorrent conectado funciona como servidor y como cliente a la vez, no necesita un servidor centralizado. El mejor ejemplo de peer-to-peer es esto, es la red de uTorrent, que me permitía buscar archivos entre los distintos clientes que estaban conectados, y algo que tenía espectacular uTorrent es que si más de un cliente tenía el archivo, yo podía bajar trozos del archivo de distintos clientes, con lo cual tenía 3 conexiones. Supongamos que había 3 clientes. A ver, supongamos que yo digo, necesito la ISO de Ubuntu 18 Server. ¿Quién la tiene? Y respondía este, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, y este decía, yo la estoy bajando. Entonces, digo, bueno, yo la quiero bajar. Mi equipo le decía a este, ¿vos tenés la ISO? Sí, bueno, mandame desde el bloque 0 al bloque 50 a mi máquina. Y este empezaba a transmitir. Me conectaba con este y le decía, vos mandame desde el bloque 51 al bloque 100 a mi máquina. Y vos mandame del bloque 101 al 150 a mi máquina. Y le decía a este, vos me podés mandar del bloque 151 al 200. Y este me decía, no, porque ese archivo que vos me pedís, yo lo estoy bajando, todavía no terminé de bajarlo. Ok, cuando termine avísame. Entonces yo estaba bajando una ISO de 3 lugares distintos. Dependiendo del ancho de banda de cada uno de estos clientes y del ancho de banda que yo tenía, era la velocidad con la que podía terminar de bajar una ISO. Y normalmente era rápido, porque bajaba de 3 lugares a la vez en simultáneo. A veces, en aquellas épocas, cuando usábamos uTorrent, cuando salía una distribución nueva de Ubuntu, conectarse al servidor de Canonical para bajar la ISO era catastrófico porque lo atacaban a nivel mundial de todos lados para bajar la última distro,
y el servidor se moría. Entonces uno bajaba esa distro a una velocidad paupérrima. Entonces recurríamos a uTorrent, donde algún tipo en algún lugar del mundo, con una conexión a internet mucho más rápida, había logrado bajarla y la ofrecía a través de la red de uTorrent. Entonces eso permitía que algún otro cliente de uTorrent ya la tuviera y cada vez se ofrecía más posibilidades de descarga. Entonces, al tener mayor cantidad de descargas simultáneas, uno la terminaba bajando muchísimo más rápido. Bien, hoy habíamos hablado de servicios orientados a conexión y servicios no orientados a conexión. Para hablar de servicios orientados a conexión, tenemos que hablar de otro protocolo que es TCP, Transmission Control Protocol. Este es un protocolo vinculado a la red. Tiene su RFC 793 y los protocolos que se sustentan sobre TCP son la gran mayoría de los protocolos que hay en Internet. HTTP, todo el servicio web, FTP, para transferencia de archivos. El SSH que hacemos nosotros cuando nos conectamos a un servidor remoto que está en Internet, se hace a través de TCP. SMTP, servidor de correo. Estos servicios, que son servicios que tienen que tener control de calidad y garantía de entrega de paquetes, utilizan TCP. TCP es servicio orientado a la conexión. Y servicio no orientado a la conexión utiliza otro protocolo que se llama UDP, User Datagram Protocol. Tiene su RFC 768 y el UDP se utiliza para media stream, para teleconferencia, para servicios de DNS, para telefonía IP o SNMP, que son protocolos que no tendrían problemas en que si un paquete se pierde por el camino. Por ejemplo, en media streaming, cuando yo estoy viendo un video de YouTube, por ahí el video cabecea o me hace unos cuadraditos en la pantalla, eso es porque está utilizando UDP y perdió algún paquete en el camino. La telefonía IP, cuando a veces, no sé si por ahí les ha pasado que estamos hablando por teléfono o estamos utilizando VoIP y estás hablando normal con otra persona y de golpe cambia el tono de la voz y se siente muy metálico. Eso es porque la transmisión de datos de la telefonía IP perdió algunos paquetes. ¿Qué es lo que hace el software que utiliza UDP? Rellena los paquetes perdidos con paquetes recibidos. En el caso de streaming, como los paquetes tienen que ir en secuencia y ordenados, cuando detecta que le faltan paquetes, agarra el último paquete recibido bien y con ese paquete rellena los paquetes faltantes. Entonces ahí es donde nosotros notamos o como que el video cabecea o se hacen cuadraditos porque no tengo toda la información completa, entonces se rellena como puede. O en el caso de la telefonía que cambia el tono de la voz, porque cambia la calidad de la comunicación. En DNS, el DNS es el servidor, el Data Name Server. El DNS es el servicio que me permite convertir un nombre en una dirección IP. Nosotros eso lo usamos a diario constantemente. Cada vez que nosotros abrimos el navegador y escribimos una URL o le hacemos clic a un link, el navegador consulta al DNS para que esa URL le devuelva la dirección IP. ¿Y por qué usa UDP? Porque UDP es mucho más rápido. Como no tiene control, no hay chequeo de envío ni de recepción, UDP es mucho más rápido. Entonces, si una comunicación DNS, una petición DNS de resolución de nombre falla, porque el servidor no me respondió o lo que me mandó no me sirve, la hago de vuelta, porque es rapidísima.
Si la vuelvo a hacer de nuevo y no tengo respuesta, en la configuración de mi equipo tengo lo que se llama un DNS primario y un DNS secundario. Si el primario no me está respondiendo, lo que voy a hacer es intentar con el DNS secundario. Voy a hacer una petición a otro DNS, a otro servidor DNS, obtengo la respuesta y salgo navegando. A ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Y FileZilla o Warpinator qué protocolo usa? FileZilla usa FTP. ¿Y el otro cuál me preguntaste? Está en Ubuntu, creo que está. ¿Cuál? Warpinator. No, en Mint. Creo que está en Mint. ¿El de las terminales? No, no logro escucharte bien el servicio. Poneme a limpiar. Warpinator. ¿Terminator? Terminator es un servicio de terminales que te permite hacer split de la terminal y conexión remota. Eso es SSH para conectarse en forma remota. Mire, yo desde la consola, por ejemplo, con el comando dic, pude hacer una consulta a un servidor DNS. El servidor DNS que está configurado por defecto con la conexión que tengo a internet. Yo le digo, quiero saber la dirección IP del sitio web hp.com. Fíjense lo rápido que responde. Me respondió el 8888, el DNS de Google. Me dijo, hp.com tiene dos servidores. Uno con esta dirección IP y otro con esta dirección IP. Perfecto. Y si yo quiero saber google.com, apunto a esta dirección IP. Y si yo quiero saber, creo que este era el que más servidores tenía. Gmail.com, no, también tiene una sola dirección IP. Y si yo quiero consultarle, fíjese que me responde, porque este es el servidor primario. Y si yo quiero consultarle a otro servidor, puedo hacer algo tan sencillo como esto. Poner arroba y poner 1111 y le estoy consultando a otro servidor. Fíjense que acá me respondió el servidor 1.1.1, este es de Cloudflare, en el puerto 53, con uso horario UTC-3, 54 bytes la respuesta. UDP, puerto 1232, vino la respuesta del lado del servidor. Y estos son datos del DNS. Fue una query, una pregunta, una query, una respuesta y un dato adicional. Esto es lo que hace el navegador cuando uno consulta un DNS. Yo quiero saber, por ejemplo, los registros tipo correo. Acá está. Esto es lo que buscaba. Le digo, tráeme de Gmail cuáles son los registros DNS de un servidor de correo. Los servidores de correo, los registros DNS son de tipo MX. Fíjese que Gmail tiene 1, 2, 3, 4, 5 servidores. Cada uno con distintas prioridades. 5, 10, 20, 30, 40. ¿Para qué son las prioridades estas? Para que cuando yo hago la consulta DNS,
voy a tratar de comunicarme primero que nada con el 5, porque es el que mayor prioridad tiene. Si el 5 no me da bolilla, no me atiende porque está saturado, voy a pasar al 10 en este orden. Si el 10 no me atiende, voy a pasar al 20. Si el 20 no me atiende, voy a pasar al 30. Y si el 30 no me atiende, voy a pasar al 40. Y si el 40 no me atiende, que Dios me ayude. No puedo chequear mi correo. TIC es la herramienta. Por ahí si la corren desde la consola y no le responde porque hay que instalarla. Normalmente suele venir instalada. Bueno, continuemos. Entonces dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Bien, esta es la forma en que trabaja la comunicación utilizando TCP orientado a la conexión de forma correcta. Controlo la calidad de lo que transmito, controlo que se envíe y se recepcione correctamente. Entonces, si mi idea era hidratarme, esta es la forma correcta de hacerlo. UDP no orientado a la conexión. Vos querés hidratarte, yo te tiro agua. Lo que tomaste, tomaste. Lo que no se desperdició. Pero te hidrataste igual. Protocolos que no necesitan tener garantía de conexión pueden utilizar UDP porque de alguna manera van a ir subsanando la pérdida de datos. Bien, vamos a meternos dentro de la malla de routers interconectados, lo que es el transporte de datos dentro del núcleo de Internet, dentro del core. Vamos a tener para el transporte de datos conmutación de circuitos o conmutación de paquetes. La conmutación de circuitos son circuitos dedicados por llamadas y la conmutación de paquetes datos enviados a través de la red como trozos discretos. ¿Cómo se hace el transporte de datos? O por circuitos o por trozos. Conmutación, núcleo de la red, conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos lo que hace es, desde un host cliente, establece un canal de comunicación, sigamos la línea azul, hasta un host de destino. Y este canal queda abierto, queda persistente. Esto es lo que se llama conmutación de circuito. Esto simboliza como si yo tuviera desde mi PC un cable conectado al servidor. Tengo un circuito dedicado dentro de todo a esta comunicación, a esta conexión. ¿Qué me permite la conmutación de circuito? Me permite la reserva de recursos por sesión. Cuando yo inicio la petición a este servidor me responde, inicio una sesión que queda permanente, queda abierta. Esta sesión me permite garantizar ancho de banda y tener mayor capacidad de datos, porque ese circuito está dedicado a esa sesión. Los recursos dedicados no se comparten con otras sesiones. Yo puedo tener en esta zona otra sesión que es otro dispositivo conectado a otro servidor, pero que pasa por la red de datos. Pasa por este router, por este, por este, por este, pero no se molestan entre ellos. Tiene un desempeño garantizado, es como si fuese un circuito físico. Y se requiere establecer la sesión antes de enviar información. Antes de enviar un paquete, yo primero que nada tengo que enviar la petición para que se establezca la sesión entre el cliente y el servidor la acepte y quede el circuito habilitado.
Esto es conmutación de circuito. Me permite manejar los recursos de la red, por ejemplo, ancho de banda. Se divide en trozos, en piezas. Los trozos se asignan a la llamada. Esto que yo hago para establecer la comunicación entre el cliente y el servidor se denomina llamada. No se comparten los recursos que están asignados a esta sesión son únicos. La contra que tiene es que si no se usan se desperdician. Si yo tengo un ancho de banda garantizado acá, estoy ocupando parte del ancho de banda de los enlaces que hay disponible entre estos routers, y si yo no lo uso se desperdicia. Y este ancho de banda se divide en trozos. La manera de dividirlo puede ser por división de frecuencia o por división de tiempo, FDM y TDM. ¿Cómo se maneja dentro de la conmutación por circuito el uso del ancho de banda? Lo puedo hacer por frecuencia o por división de tiempo. Si lo hago por frecuencia, en este canal que está establecido, en este circuito que está establecido, dentro del circuito yo puedo establecer distintos niveles de frecuencia para comunicación de distintos usuarios. Yo tengo 4 usuarios que están conectándose del lado del cliente al lado del servidor. A cada usuario le voy a asignar una frecuencia hasta ocupar todo el ancho de banda del circuito que tengo asignado. O lo puedo hacer por tiempo. Por tiempo lo que hago es, le doy la misma longitud de tiempo a cada uno de los usuarios para que armen un trozo de datos del tamaño de todo el ancho de banda del circuito. Entonces digo, bueno, primero va a ir el azul, use todo el ancho de banda con un paquete de este tamaño. Después va a ir el verde con otro paquete del mismo tamaño que este. Después el amarillo, después el violeta, después vuelve a transmitir el azul. Y así voy repartiendo el ancho de banda por trozos iguales, aprovechando la máxima capacidad del enlace. Acá la aprovecho, acá no tengo todo el ancho de banda para el usuario, lo tengo repartido, pero lo que tengo es una conexión constante. O sea que este pequeño ancho de banda que tengo asignado lo uso de forma constante. No lo comparto con otras conexiones. Solamente lo comparto con los usuarios que están dentro de mi circuito. Y con TDM lo que hago es utilizar todo el ancho de banda por fracciones de tiempo. Son distintas maneras de cómo se maneja, se administra el ancho de banda en una conmutación de circuitos. La otra manera de transmitir es conmutación de paquetes. Cada secuencia de datos es end-to-end. Cada secuencia de datos end-to-end se divide en paquetes. Los paquetes de distintos usuarios comparten los recursos de red. Cada paquete utiliza todo el ancho de banda del enlace. Los recursos se utilizan a medida que se necesitan. Existe competencia por los recursos. Hay una demanda agregada que puede exceder la cantidad disponible de recursos. Entonces esto nos genera una congestión, con lo cual empiezan a aparecer colas de paquete que esperan el uso del enlace. Para evitar problemas con esto, se aplica lo que se llama Story and Forward. Story and Forward. Los paquetes se mueven un salto a la vez. Se almacenan y después se despachan. Los nodos reciben el paquete completo antes de reenviarlo. El router recibe el paquete completo, hace el store, lo almacena, le dice al cliente, ya tengo tu paquete. En realidad no lo despachó, lo tiene en cola, porque hay congestión. O un cliente A y un cliente B con una conexión de 10 megabits a este router y este router se conecta a este otro con una conexión de 1,5 megabits, evidentemente no va a poder mandar todos los paquetes. Entonces, ¿qué hace el router? Hace una cola de paquete esperando por el enlace de salida. Recibe los paquetes de A, hace el store, lo almacena en el router y le dice a recibido. Recibe el paquete de B,
lo almacena, le dice haber recibido. Pero no quiere decir que esté transmitido, simplemente quiere decir que está almacenado. Y de este otro lado está procesando la salida. A medida que hay disponibilidad de banda, va metiendo los paquetes y hace un multiplexado estadístico. Trata de ser lo más equitativo en la distribución de los paquetes para que cada conexión tenga un acceso lo más equilibrado posible a este enlace pequeño que tenemos. Bueno, imagínense que esto es el núcleo de la red. El núcleo de la red funciona así. La cantidad de esto, de acá a acá se llama salto. Y de acá a acá se llama salto y de acá a acá se llama salto. Cada salto pasa por un medio y por un host. Un host que normalmente es un router o un dispositivo de conversión o un bridge en un dispositivo de red. La cantidad de saltos que hace un paquete para llegar al destino es impresionante. Y a la velocidad en la que se hace. Nosotros navegamos cómodamente, pero lo que nosotros estamos consumiendo no tenemos ni idea de dónde está físicamente, ni el recorrido que está haciendo para poder llegar hasta nuestra PC. A ver. Me estoy yendo. Este ya lo tengo. Acá. Decime que tengo MTR. Sí, tengo MTR, no tengo MTR. M3. No sé si M3. Oh, pensé que tenía. Ajá, pero lo instalamos. Denme 2 segundos que instalamos MTR. Ahora sí tenemos MTR. O MTR packet failure to open the 4 sockets. Ahí está. Estoy haciendo un MTR al 8888, el servidor DNS de Google. Fíjense, pasa por esta dirección IP, este es el router de mi ICP. De ahí ya pasa a esta dirección, esto ya es una dirección pública de internet. Pasa por esto, que esto es lo más probable que sean routers. Pasa por este salto no me brinda información. Pasa por un host de Agilnet que tiene un nombre. De acá pasa a este otro. De acá pasa a este otro. Para poder llegar al servidor DNS, damos 12 saltos. Y fíjense que en el salto 9, si no me equivoco, sí, en el salto 9, este router evidentemente está bastante saturado porque me está perdiendo paquetes. Los perdidos, paquetes. El 5.6% de los paquetes que pasan por acá se pierden. Con lo cual se tienen que retransmitir de vuelta. Bueno, en el caso de UDP no se retransmiten, pero en el caso de TCP sí. Y eso hace que la comunicación también se haga más lenta. Entonces, cuando estemos navegando por internet, si vemos que anda un poco lento, ya vamos a empezar a entender por qué. ¿Por qué nuestra conexión es un poco más lenta? Esto lo puedo utilizar con cualquier cosa. MTR es otro programita que tienen que tener instalado porque es espectacular para monitorear la red. Yo digo hp.com. Fíjense lo que hace.
automáticamente me resuelve la dirección IP. Mi equipo pasa de vuelta por el host. Acá pasa por otros hosts que no sé de dónde carancho serán. Y acá tengo, mire, este está complicadísimo. 96% de paquete perdido, casi que está al borde de caerse ese router. Esto puede pasar porque el router está demasiado congestionado. No da abasto su capacidad de procesamiento para la cantidad de paquetes que recibe. Entonces se producen pérdidas. O hay algún enlace de la red de datos entre la llegada a este router, o la salida de este router que está fallando. Entonces estamos perdiendo paquetes. Fíjese que el resto acá hay otro que tiene muy pequeña, muy poquito, y los otros están en cero. Acá apareció otro. Acá estamos viendo lo que es la dinámica, la red de internet en vivo, la vida que tiene, cómo los distintos enlaces se pueden ir saturando o los distintos dispositivos se pueden ir congestionando y cómo va variando el estatus, acá apareció otro, 1%, cómo va variando el estatus de los equipos en función del tráfico que puede tener. Esto es alarmante, esto no es normal. Normalmente, a ver, pérdida de paquetes es normal que se dé. No hay que alarmarse por la pérdida de paquete. Pero la pérdida de paquete en una comunicación así de extremo a extremo, como estamos haciendo ahora, de terminal a terminal, desde mi PC hasta el servidor, hasta esta dirección IP, que es lo más probable que esté en Estados Unidos esto, no tiene que superar un 5%. Hasta un 5% es aceptable una pérdida de paquete. Estamos hablando de un enlace de una comunicación de extremo a extremo que es buena. Un 0,6, un 3,1. Son valores aceptables. El problema es esto. Esto no es aceptable. Esto quiere decir que a este enlace hay que revisarlo. A este enlace y a este router. Esta parte de la red requiere de una revisión porque hay algo que no está andando bien. No puede tener ese nivel de pérdida de paquetes. A ver, nosotros no podemos hacer nada con esto, más que informarnos, porque esto no tenemos ni idea de dónde está y quién lo puede atender. Pero esto dentro de una red local también me sirve, porque si yo hago un MTR a mi equipo, a mi router, el salto va a ser cortito, porque tengo un solo salto. De mi PC al router tengo un solo salto, porque yo estoy conectado por cable al router. Pero fíjense que tengo cero pérdida de paquete. Quiere decir que mi interfaz de red, mi cable, la interfaz de red del router está funcionando perfecta. Ya está no solo para internet, sino también para forma local. ¿Cómo estamos con el horario? Todavía tenemos. El retardo de paquetes se puede dar justamente por el procesamiento en el nodo, ¿sí? Cuando tiene mucha cantidad de paquetes, tiene que chequear errores a nivel de bits por cada paquete y determinar el puerto de salida. Esa es tarea del router,
cada paquete que recibe va a chequear que no tenga errores a nivel de bit. Si lo tiene, va a solicitar la retransmisión y va a determinar el puerto de salida. El puerto de salida, un router tiene varios puertos, varias interfaces. Cada una de esas interfaces conectada a distintas redes, a otros routers. Entonces, el procesamiento en el nodo de las colas para chequear el nivel de bit, el error, y determinar la puerta de salida cuando tiene una demanda excesiva, genera retardos de paquete por el procesamiento del nodo. Estamos hablando del router. El router tiene un procesador y tiene una capacidad de procesamiento. O sea, cuando uno va a definir un router, esto es más de la parte de redes, cuando con el diseño de la red, cuando uno va a diseñar, está diseñando una red y tiene que definir un router, supongamos un router de borde o un router en el centro de la red que va a recibir muchas peticiones de otros routers, va a tener un volumen de procesamiento muy alto. Entonces, en función de eso, uno elige las características del equipo, que tenga una capacidad de procesamiento alta, que tenga una buena cantidad de memoria RAM, un buen procesador, un buen hardware, para que no se convierta en un embudo, en un cuello de botella, justamente en el procesamiento y genere retardos en los paquetes. Porque el retardo se produce acá dentro del router. El router está terminando de procesar el paquete, todavía no lo metió en el medio. A eso le tenemos que sumar otra cosa que puede producir retardos de paquete, es la propagación. La propagación es lo que tarda el paquete en el medio para llegar desde esta puerta del router a esta puerta del router. Esto depende del tipo de medio, qué tipo de comunicación física o inalámbrica tiene estos dos routers para conectarse que hacen la propagación del paquete. Si esto fuese fibra óptica, la propagación sería muy rápida. Si fuese un cableado de cobre, también sería rápida. Si fuese inalámbrica, ya iba a ser un poco más lenta, porque inalámbrica también está más acotada en la tasa de transmisión y está más propensa a interferencias. En cambio, de los distintos medios para transmisión de datos, el ideal es fibra óptica, porque la fibra óptica es muy rápida y es muy eficiente porque no está sujeta a interferencia. Inclusive el cable de cobre, el par trenzado, puede tener interferencias electromagnéticas que alteren la transmisión de datos, que alteren los paquetes, con lo cual el paquete llegue en mal estado y al chequear errores a nivel de bit se solicite la retransmisión. En cambio, la fibra óptica no. La fibra óptica es espectacular. Bueno, esto del retardo de paquetes nos lleva a un concepto nuevo que es el throughput, que es el rendimiento. El throughput es la tasa, que normalmente la tasa se mide en la cantidad de bits sobre una unidad de tiempo a la que se transfiere bits entre el transmisor y el receptor. Pues el throughput yo lo puedo medir de dos maneras distintas. Instantáneo, la tasa en un instante dado, o promedio, el intervalo. El throughput, el rendimiento va a estar dado por el medio, la capacidad de procesamiento de los dispositivos intermedios y el medio final o la última milla para llegar al cliente. Todo este conjunto de elementos es lo que me va a definir el throughput. Yo puedo hacer un instantáneo
En instantáneo quiere decir que yo puedo ir midiendo en la medida de las posibilidades, porque no siempre puedo hacerlo, etapas. Yo veo, como hice recién, yo medí desde mi computadora a mi router. Medí este pedacito. Acá hice una instantánea. Eso es útil el MTR. Bien, medios físicos. Tenemos distintos tipos de medios físicos. Conexión conmutada a través de qué? De módem. Ya no se usan más los modems. Estos eran los modems que usaban con líneas telefónicas. Tenían una tasa de transferencia de 56K bytes de acceso directo al router. No se podía utilizar la conexión y el teléfono para voz al mismo tiempo. Porque si no, si yo levantaba el teléfono, afectaba la transmisión de datos. Después vino ADSL, Asymmetric Digital Subscript Line. Ya empezamos a tener unas tasas de transferencia mucho más importantes. Podíamos transmitir, enviar 1 mega de upstream y hasta 8 megas de downstream. Y esto requería una línea física dedicada.
usábamos la misma línea de teléfono, pero con el módem ADSL sí podíamos usar el teléfono. Porque lo que hacía era una división de frecuencia dentro del mismo cable de cobre, separaba la llamada de voz en una frecuencia y la transmisión de datos en otra frecuencia. Y las dos se transmitían por el mismo cable. Y después apareció FTTH, Fiber to the Home, fibra óptica hasta el hogar, alta disponibilidad de ancho de banda, porque esa es una de las características importantes que tiene la fibra óptica, tiene ancho de banda muy grande, y eso nos permite una variedad de servicios digitales. Podemos tener internet, podemos tener televisión, podemos tener telefonía en simultáneo. Hay proveedores que nos están ofreciendo el servicio de internet y televisión sobre la misma fibra. Y a su vez podemos agregar telefonía IP si quisiéramos. Después tenemos inalámbricos. Un mundillo aparte en el inalámbrico. Bueno, redes de área local, lo que se conoce como LAN, Local Area Network, son las redes locales. Pueden tener distintos tamaños. Yo dentro de mi casa con un routercito de mi SP tengo una LAN. Desde el momento que tengo una conexión inalámbrica y puedo conectar distintos tipos de dispositivos, estoy armando una LAN. La LAN es la que conecta los sistemas terminales a los routers de borde. La LAN es la última red dentro de la gran infraestructura de Internet. La LAN es la última red. Es la red de borde. Es la red final. Es donde está el usuario final o los sistemas terminales. Los sistemas terminales están conectados a una LAN. Y utilizan el protocolo Ethernet. El protocolo Ethernet, dependiendo del medio, nos permite tasa de transferencia de 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabyte y 10 gigabytes. Esto es Ethernet, Fast Ethernet, la de 100, Giga Ethernet, 1 gigabyte, y 10 Ethernet, la de 10 gigabytes. Inclusive hay algunas interfaces para servidores que permiten hasta 40 gigabytes. Esto dependiendo del medio, porque el que termina de definir la tasa de transferencia es el tipo de medio que yo voy a utilizar. Cada medio tiene sus limitaciones. Este protocolo de Ethernet con estos anchos de banda los puedo obtener con cable UTP. Con par trenzado de cobre puedo obtener estas tasas de transferencia. Obvio que también las puedo obtener con fibra óptica. De hecho, con fibra óptica puedo tener más de 100 gigabytes. De hecho, de ahí para abajo puedo soportar todos los protocolos de Ethernet que quiera. Siempre el problema es el techo, no el piso. Son compatibles para atrás. O sea, una interfaz de red Ethernet va a definir el techo de la tasa de transferencia. Porque una interfaz, yo compro una interfaz, una GigaLAN. Es una interfaz que soporta hasta 1 gigabyte de tasa de transferencia. Soporta como techo. O sea, es el máximo tasa de transferencia que voy a tener. Pero si yo la conecto a un switch que tiene puertos de 100 megabits o a un switch que tiene puertos de 10 megabits, va a funcionar perfectamente porque soporta los protocolos Ethernet, son compatibles para atrás. No sería inconveniente eso. Bueno, inalámbrico también conecta los sistemas terminales y el router de borde a través de una estación o base o un access point.
tienen sus propios protocolos, Wireless LAN 802.11 BGAN, y no me acuerdo si hay algún otro más. Soportan tasa de transferencia el BG de 11 megabits hasta 54 megabits y el N creo que soporta hasta 300 megabits. Normalmente, cuanto más alta es la tasa de transferencia, más corta la distancia de transmisión. ¿Sí? Si yo necesito transmitir a mayor distancia, se va a ir achicando la tasa de transferencia. Acceso inalámbrico a área más amplia proporcionada por operadores de telecomunicaciones. Hay operadores que me brindan servicio de comunicación inalámbrica con una antena central, que normalmente suelen ser de tipo omnidireccional, transmite a 360 grados, o antenas de enlace tipo punto a punto, que son parabólicas pequeñas, que son direccionales, o sea, tienen que estar perfectamente orientadas para que el centro de la antena esté apuntando al centro de la antena receptora y tenga la mejor transmisión de onda y recepción. Y esas punto a punto me permiten mayor ancho de banda y son las que mejor calidad de comunicación va a tener. La omnidireccional está muy propensa a interferencia y normalmente la omnidireccional es de distancias mucho más cortas. Bueno, las redes, como verán, son complejas. Cuentan con muchísimos elementos: host, router, enlace, aplicaciones, protocolos, hardware, software. ¿Cómo organizamos toda la estructura de la red? Con la creación de un modelo de capas. Hay un modelo de capas que permite que toda esta estructura de la red funcione perfectamente. Cada capa implementa un servicio usando su propia lógica interna. Cada capa tiene una funcionalidad específica. Presta un servicio único. Y confía en los servicios provistos por la capa inferior, usándolos. Una capa tiene una funcionalidad específica bien determinada y es eficiente en su funcionalidad. Una vez que cumple con su función, pasa a la capa siguiente para que la capa siguiente continúe todo el proceso de transmisión con la funcionalidad que tiene la capa siguiente. La capa siguiente recibe los datos confiando que lo que recibe de la capa superior está bien. Confían entre ellos. ¿Qué ventaja tiene este modelo de capa? Permite manejar sistemas complejos y la identificación de las relaciones entre los componentes. Hay un modelo de referencia para la discusión. Facilita el mantenimiento y la actualización del sistema por la modularización. Cambios en la implementación del servicio provisto por una capa es transparente para el resto del sistema. Esto es importante. Yo puedo generar cambios o mejoras en una capa y ser transparente para el resto del sistema. ¿Por qué? Por el manejo de protocolos. Porque una capa tiene una función específica y mientras se ajusten los protocolos, va a entregar a la capa siguiente lo que la otra capa necesita recibir. Desventaja: duplicación de funciones, necesidad de una capa de datos de otra capa para implementar un servicio. Hay muchas funcionalidades que se repiten entre capas, no es redundante, sino duplicadas funciones. Y esto puede hacer que el funcionamiento de capa no sea tan eficiente como uno espera. Y la otra ventaja que tiene, que el modelo de capa no es un protocolo, es un modelo. Ni siquiera es un estándar escrito, es una convención que se respeta. Entonces, si algún fabricante viola este modelo, puede hacer que algún dispositivo no funcione correctamente o, lo que es peor, genere algún tipo de inconveniente entre una red.
Profe, Sí, son las 9:10. bueno, con razón me está dando hambre. Perdí el mouse de vuelta. ¿Dónde está el mouse de mierda? Acá está. Bueno, perfecto. Paramos acá porque después entramos, nos metemos de lleno en otras capas. Gracias, ¿Dudas, profe. consultas, inquietudes? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Y dale unos días más, porque los chicos hay varios que, algunos me mandaron mensajes que pidieron un par de días más. El 5 ya se habilita. Sí, porque además se nos vienen las fechas encima. Se nos vienen las fechas encima, acuérdense, se nos va a cerrar el cuatrimestre. El práctico número 5 ya se habilitó. Me parece que no, que el 5 todavía no está habilitado. Bueno, Nadia, no sé, hasta el lunes le damos. Bueno, dale, así tienen el fin de semana para terminar tranquilo. Captura de pantalla y mándenlo en formato PDF, acuérdense de eso. Buenas, yo tengo una consulta con el parcial que aparentemente es un feriado. ¿Qué lo hacemos en la casa? ¿Cuál parcial? El 16, vi los comentarios, no sé si será posta, pero creo que no hay universidad. 16. Se nos va la Y si no, fecha no para sé. el cierre. Pero Claro. ojo, pará, Nadia, pará. No te pongas el guardapolvo de Sarmiento. Hay que averiguar si va a estar abierta la universidad, si podemos acceder. Porque sí, hay que estar atento a eso porque viste que a veces nos cierran y nos quedamos afuera. Una consulta del 16 es el recuperatorio del 1, ¿no? ¿O es el parcial 2? No, el recuperatorio. Yo Y pensé se que era el segundo marchó. parcial. Ah, y los nodos, ese va a ser un tema, los nodos. Bueno, Eh, déjame ver a ver cómo. yo consulto con el tema del nodo porque para el parcial anterior fui al nodo y estaban arreglando el nodo, estaban trabajando, me dejaron entrar, estar a hacer la presentación, pero estaban trabajando. Bueno, esto es recuperatorio del primer parcial. Lo Entonces, tienen que hacer los que no hicieron el primer parcial y los que sacaron menos de 4. Nada más. El resto no ya tienen que hacerlo. el segundo parcial todavía no hay fecha, eso seguro. No, tenemos que terminar esta unidad para hacer el segundo parcial. Bien. Tenemos que terminar esta unidad. Bueno, buenísimo. Es un recuperatorio, Kelia, el recuperatorio del primer parcial. El recuperatorio lo tienen que hacer solo los que no hicieron el primer parcial, que no pudieron asistir, y los que sacaron menos de 4, nada más. El resto no lo tienen que hacer. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo, chicos. Buen fin de semana. Que la pasen lindo. Pórtense.